Buenos días a todos. ¿Seguís por ahí? ¿Se podéis reaccionar? Bienvenidos. Empezar esta mesa redonda. Buenos días. Buenos días. Pues nada, bienvenidos a esta mesa redonda con AECOC, en la que vamos a hablar de la iniciativa de Lean and Green, que es esta iniciativa de descarbonización para la huella de carbono de logística. Yo soy Lucía Mosquera, responsable de estrategia de cliente en Decycle, y vengo súper bien acompañada por nuestro ponente Ignacio Jimeno de AECOC. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, Lucía. Buenos días a todos. Primero de todo, agradecer a Disaque la invitación. Y nada, pues eso, venimos a hablar de Lean and Green, a resolveros dudas y a animaros en este camino bonito y difícil que es la descarbonización de la logística. Sí, sobre todo Ignacio, a quitar ese miedo, ¿no? A este programa, que a veces lo vemos como casi un enemigo o algo que nos va a costar mogollón. Y bueno, pues aquí hablar sin tapujos de realmente qué pasos hay que seguir y cómo conseguirlo. Exacto. Antes de empezar, recordar a la audiencia, si no conocéis esta plataforma, que la pantallita os sale en pequeño, ¿vale? Si le hacéis clic, se hace grande por si queréis ver un poco la diapositiva que tenemos proyectada. Realmente, como es un formato mesa redonda, va a ser bastante dinámico entre Ignacio y yo, así un estilo diálogo. Pero bueno, que esta es la forma en la que podéis verlo más grande, ¿vale? Para recordar un poco, Ignacio, si te parece, voy a explicar a nuestra audiencia la estructura de la sesión, de la mesa redonda, ¿vale? Para que tengan un poco en cuenta que va a ser bastante interactiva. De hecho, nos gusta que participéis, que nos vayáis dando reacción con los 4 botoncitos que veis abajo para saber que seguís con nosotros. Y ahí, fenomenal. Más que nada que es martes por la mañana, entonces nos anima, ¿verdad, Ignacio? Que la audiencia esté. Sí, la verdad que se les ve bastante activos y atentos a todos. Qué bien. Pues nada, simplemente por comentaros, va a haber 2 bloques, ¿de acuerdo? En esta sesión de hoy, el primer bloque, que es estado actual y tendencias, en el que Ignacio nos contará un poquito, pues, qué es Lean and Green, cuáles son los principales retos que hay sobre la mesa, por qué está teniendo tanta popularidad ahora. Y luego un segundo bloque, que es el que más os interesa seguro, que es de la teoría a la práctica. Vale, ya sabemos lo que es el Lean and Green, Ignacio nos explicará un poco en qué consiste y cómo yo puedo empezar a adherirme, digamos, a este programa, conseguir la primera estrella y toda esta parte de ponernos manos a la obra. Entonces, tenemos a nuestra compañera Cris en el chat, ¿de acuerdo? Y la idea es que cada vez que terminemos un bloque, Ignacio y yo pues abriremos el chat para que nos hagáis preguntas y no os quedéis aquí, no os vayáis sin resolver ninguna, ¿de acuerdo? Así que nada, pues Ignacio, si te parece, empezamos. Cuando quieras. Genial. Pues bueno, aquí empezamos iniciando el bloque de estado actual y tendencias. La primera pregunta que se estará haciendo toda la audiencia ahora mismo, para que nos escucha hoy por primera vez, es ¿qué es Lean and Green realmente, ¿no, Ignacio? Y sobre todo, ¿qué lo diferencia de otros programas de descarbonización? Sí, ¿no? Que entiendan de qué les hemos venido a hablar un poquito. Efectivamente. Bueno, Lean and Green es una iniciativa europea, ¿vale? Que nace en Holanda, la cual se diferencia de otras iniciativas en que hace target específico en la operativa logística del cálculo de huella de carbono, ¿vale? Esto significa que no es necesario solo que seas una empresa de transporte, sino que con el mero requisito de que tú tengas que llevar tu mercancía, tus paquetes de punto A a punto B, ya es algo interesante para tu actividad, ¿vale? Entonces, es una iniciativa, como he dicho, a nivel europeo con unas 600 empresas que está respaldada con GS1 y que aquí en España distribuimos desde AECOC. Justo, Ignacio, te iba a preguntar por eso, o sea, ¿qué papel juega realmente AECOC en la iniciativa de Lean and Green? O sea, ¿cuál es vuestra experiencia? Si puedes contar un poco para que la audiencia sepa. Vale, bueno, AECOC, para quien no lo conozca, voy a hacer una breve presentación, ¿vale? Es la Asociación de Fabricantes y Distribuidores Españoles, la cual aglutina un Producto Interior Bruto de España muy alto, un porcentaje de un 20%, ¿vale? Es unos 35.000 socios ahora mismo. ¿Qué implica eso? Que tenemos un gran conocimiento y un gran impacto a la hora de desplegar o de proyectar ciertos puntos sobre el mercado. Entonces, esta iniciativa Lean and Green que nace en Holanda busca en cada país una asociación que sea como la nuestra para desplegar la iniciativa. Y en este caso,
pues en España ECOC fue la encargada de desplegar la iniciativa en el territorio nacional. O sea, que podemos decir, Ignacio, que estamos en las mejores manos, ¿no? Ahora mismo con esta mesa redonda. Sí, yo creo que sí. Fenomenal. Te iba a preguntar justo en línea con lo que estabas comentando, que por qué Lean and Green ahora, porque es algo que sí que lleva tiempo, ya bueno, como has contado tú, viene de Holanda, tiene bastante recorrido, pero ahora sí que estamos viendo mucho, pues al menos yo con mis clientes en Decycle veo mucho el tema de, por ejemplo, SBTI, todas estas iniciativas de descarbonización, y Lean and Green es una que también está calando bastante, Ujú. y por eso, bueno, tenemos tanto espectador hoy aquí conectado. Entonces, bueno, ¿qué está empujando a las empresas a subirse al Lean and Green? ¿Es un tema de normativa que aplique? ¿Es un tema de iniciativa propia? ¿Lo piden los clientes? ¿Por qué estás ganando tanta popularidad ahora mismo? Pues mira, esta respuesta te la voy a enmarcar en 3 pilares, ¿vale? Si veis que me extiendo mucho, no te preocupes, puedes No te cortar y preocupes, hacer te hincapié en aviso. cierto punto, ¿vale? Un punto muy importante, obviamente, es la regulación, ¿vale? Al final, en Europa regulamos mucho y esta parte, por ejemplo, ahora mismo con la CSRD o el greenwashing o aquí en España la Ley de Movilidad Sostenible, son regulaciones que están obligando al cálculo de huella de carbono en el ámbito logístico, ¿vale? Y a reportar de forma transparente nuestras emisiones. Entonces, por un lado, la administración nos está obligando, nos está empujando hacia allá. Por otro Ujú. lado, tenemos la presión del mercado, ¿vale? Al final, esta presión regulatoria sobre grandes empresas se traslada dentro del mercado hacia todo lo que sería la cadena de suministro para requerimientos de que los cargadores tienen que reducir su huella, pues entablar ciertas sinergias con los operadores logísticos. Y por último, una pata que es clave dentro del Lean and Green, que sería la eficiencia, ¿vale? Al final, el 85% de las medidas que hay implantadas hasta 2024 de reducción de emisiones en Lean and Green son de eficiencia. Y cuando hablamos de eficiencia en el transporte, normalmente implica una reducción de costes. Por lo tanto, es algo que pues, va un poco a favor, ¿no? de todo lo que es. Sí, esto justo lo veo yo también con muchos clientes, Ignacio, esto que comentas, que al final cuando trabaja el equipo de sostenibilidad suele estar muy desvinculado al equipo de financiero, que son realmente pues los que miran más parte de los euros, de gasto, etcétera. Y al final la parte está muy unido, sin saberlo ellos, que descarbonizar y medir bien la huella de logística o la huella de carbono va normalmente también ligado a un ahorro de costes, porque también pues hay temas de ahorro energético, como dices tú, y si no hacemos digamos, un análisis exhaustivo de qué está pasando en la empresa, pero al final no vamos a saber tampoco en qué estamos gastando el dinero, porque a veces si nos cambiamos de una energía a una energía renovable, por ejemplo, suele ser más barato e incluso también es un win-win, ¿no? O sea, estamos ahorrando también en esa parte. Sí, y hablando simplemente ya de lo que hemos dicho de eficiencia, tal y como está el panorama actual del precio del diésel, el Mm. mero hecho de optimizar rutas, optimizar cargas y conseguir reducir el consumo de combustible ya es un impacto muy grande dentro de la propia compañía. Total. Y aquí, Ignacio, has dicho una cosa también que me parece súper interesante, que es la parte de la normativa, que quería un poco pues comentar con la audiencia también que no solo es un tema normativo, porque al final yo sí que tengo muchos clientes que me dicen, es que no me aplica, o sea, no me aplica esta ley y esto pasa mucho en España también, que si no tenemos un deadline que cumplir o algo que nos obliga, no vamos hacia ahí. Y yo como responsable de estrategia de clientes sí que recomiendo mucho oye, pues es que a nivel mejora competitiva, a nivel posicionarte como una empresa pionera en el sector e incluso tener acceso a ayudas económicas o algún tipo de ventaja de este tipo, sí que recomendamos el avanzar, ¿no? O sea, entiendo que a ECOC también aquí recomendáis un poco lo mismo, que no es un tema solo normativo. Sí, a ver, al final todo lo que es sostenibilidad ahora mismo puede ser aún una ventaja competitiva, pero claro, en un futuro no muy, muy lejano, a medio plazo, estamos hablando de que va a ser una necesidad para poder operar dentro del marco regulatorio europeo. Entonces, ya no estamos hablando simplemente de cuidar la imagen o la marca o que salgamos en las noticias o cosas así. Salvar pingüinos, vamos, que es Claro, otra. estamos hablando de que si quiero poder tener rédito económico de mi actividad, voy a tener que
que ser capaz de descarbonizar mi operativa. Sí, o sea, tal cual, por las dos cosas que has comentado antes. O sea, que mejora competitiva, pero también ahorro, puede ser un ahorro también importante para la empresa. Totalmente, totalmente. Y oye, Ignacio, aquí, bueno, es que le pasa mucho a mis clientes bueno, me están preguntando no solo de logística, sino también hay mucho de textil, hay mucho de química, Ujú. bueno, hay diferentes sectores que también están interesados en la parte de huella de carbono logística, Lean and Green. Entonces, ¿veis en AECOC algún tipo de empresa de perfil concreto para la certificación? ¿Hay pymes, grandes empresas? ¿Qué es lo que más soléis ver? Mira, pues por un lado voy a aprovechar y voy a mencionar que si buscáis a Eco Clean and Green en Google, el primer enlace es nuestra página y podréis ver todas las empresas que hay dentro de la iniciativa, ¿vale? Las 170 empresas, y ahí podréis ver perfiles que haya parecidos a vosotros. En cuanto a lo que sería el histórico de la iniciativa por nuestra parte, en su momento cuando empezó Lean and Green en España empezamos con los gigantes de gran consumo, ¿vale? La distribución fue la que empezó en Lean and Green, y a medida que ha ido avanzando la iniciativa hemos ido acoplando diferentes sectores como sector salud, ¿vale? Con distribuidores farmacéuticos y hospitalarios, o también alguna empresa de textil y empresas que son un poquito más pequeñas, aun siendo de un volumen considerable. No estamos hablando de los gigantes de gran consumo y, por supuesto, operadores logísticos, que al final es un core muy importante. Si estamos hablando de logística, un grueso importante de la gente que está en esta iniciativa tienen que ser operadores. En este sentido, Ignacio, ¿veis que el perfil va cambiando? O sea, podríamos decir que desde ICOC veis que eso, que cada vez hay diferentes sectores, nuevas industrias. ¿Ves que este perfil está evolucionando de alguna forma? Sí, el perfil empieza a ser ya desde hace unos años más variado. Más que pivotar hacia un perfil en específico, habiendo ya tenido gran consumo, coger otros sectores, em, digamos que se ramifica toda la capacidad de adhesión de la iniciativa y empieza a aglutinar muchas patas de lo que sería la economía española, ¿vale? Porque, bueno, es lo que hemos dicho, al final todo producto que se mueve de A a B tiene logística y por lo tanto le puede ser de interés la iniciativa Lean and Green. Fenomenal, Ignacio. Pues oye, mil gracias porque yo creo que ya ha quedado claro un poco, bueno, pues qué es Lean and Green, que está impulsando esta opción. ¿Cuáles son los principales desafíos que ves en este sentido? O sea, para, digamos, de tipo de perfil de empresa, ¿qué es lo que más estáis viendo? En cuanto a, ¿te refieres a cuanto a desafíos para empezar en la iniciativa? Sí, justo, o desafíos que tengáis desde ICOC incluso también, para la hora de formar a la gente o no sé. A ver, en cuanto a desafíos para lo que sería entrar en iniciativa, suele ser tener calidad del dato de cierto tipo, ¿vale? O mejor dicho, saber la realidad de lo que tenemos en casa, ¿vale? No simplemente estar dando palos de ciego, sino realmente cuando estamos haciendo algo, saber por qué lo estamos haciendo y no simplemente por decir estoy en Lean and Green o por decir estoy descarbonizando, porque al final es una cosa que no hemos comentado, pero cada paso de la iniciativa se audita. Ujú, No es una iniciativa que simplemente con estar dentro ya mágicamente tu operativa se descarboniza, sino que tienes que aplicar medidas y claro. eso significa que hay un esfuerzo detrás. Entonces, sí, el principal dificultad que tienen las empresas sería saber qué es lo que hay. Claro, empezar a barrer la casa, ¿no? Como decimos aquí, de ordenar. Exacto. Pues oye, muchísimas gracias, Ignacio. Yo creo que ya terminaríamos como con este bloque de Está Actual y Tendencias. Si te parece, animo aquí a la audiencia antes de pasarnos al siguiente bloque, bueno, primero reaccionar que seguís con nosotros. Si os ha parecido interesante esta parte, estáis aprendiendo. Genial. Pues aquí os animamos, Ignacio y yo, a que pongáis alguna pregunta en el chat para, bueno, pues por la parte de esta actual y tendencias, algo que no ha quedado respondido, que os gustaría saber más. Si nos podéis decir alguna pregunta, estupendo, y así la respondemos antes de pasar al segundo bloque. ¿Qué os parece? No sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? Vale. Tenemos aquí. ¿Todo bien? Genial.
Estupendo. Bueno, yo creo que justo, bueno, ya he leído una parte del desafío, o sea, me han hecho la pregunta la parte de desafíos. Veo en el chat que pregunta Santiago, ¿qué buenas prácticas recomendarías, Ignacio, para ordenar los datos en casa? Vale, por un lado, ¿vale? Sería importante entender lo que hace nuestra empresa, ¿vale? Es decir, saber la realidad del producto de nuestra empresa y a dónde estamos llegando, cómo estamos llegando. ¿Cómo ordenarlo? Yo priorizaría, por un lado, primero el transporte o la logística que es propia, en caso de que tengáis actividad bajo vuestro control, porque eso ya os va a dar herramientas y vais a saber qué vais a tener que pedir después al transporte subcontratado, ¿vale? Si Mm, estáis directamente en el punto de subcontratación del transporte, porque al final sois una empresa fabricante y el transporte lo realiza el operador logístico, en ese caso hay que normalmente entablar una, si no os dan los datos ya de por sí, que hay algunos que suelen ser un poquito más conflictivos, si estamos hablando de que quiero exactamente el consumo de combustible, ahí seguramente entramos en conflicto de que el operador logístico comentará tema de precios y también con cierta razón preocupación a que si os da ese dato eso se utilice para negociaciones comerciales. Hay que conseguir entablar situaciones de confianza y de colaboración, porque al final es muy importante que esta iniciativa, ninguna de las empresas que estáis aquí vais a poder descarbonizar la logística por vosotras solas, ¿vale? Es una iniciativa que se basa en la colaboración de los diferentes actores mm. de la cadena logística. Sí, sobre todo en la misma empresa también, Ignacio, ordenar un poco los equipos, ¿no? Porque también hay mucha gente involucrada y a la hora de ponerse, pues hay que organizar bastante en ese Sí, y sentido. sobre todo el hacer ver a los diferentes equipos que no somos los pesados de sostenibilidad y no somos los que Total. simplemente pedimos, sino que esto es algo que afecta desde el departamento de compras al departamento de ventas, luego el de marketing, y es un área muy transversal dentro de la compañía y que tiene que estar dentro del core de la compañía el alinearse con ciertos objetivos para que realmente la compañía pueda empujar hacia allí. Porque si Total. simplemente es una persona como pueden ser dos, como pueden ser tres, que realmente no tienen conexión con los demás equipos, se hace más difícil el luego pelear toda la compañía hacia adelante. Sí, o sea, esto, Ignacio, que esté alineado un poco con la iniciativa también de la empresa. O sea, que también si hay alguna iniciativa de descarbonización, pues que lo vean como algo, digamos, como algo que suma en vez de que resta. En línea con esto, justo tenemos en el chat una pregunta, Ignacio, de Agustina Romero, que dice, ¿Lean and Green está alineado con SBTI, con los objetivos basados en ciencia, o el nivel de exigencia es mayor? Eh, está, SBTI, vamos a desvincular lo que es SBTI con objetivos basados en Claro. la ciencia, ¿vale? Porque sí que SBTI se basa en los acuerdos de París, ¿vale? Y de esa misma manera, Lean and Green se basa también en estos objetivos para descarbonizar, ¿vale? Entonces, ambas iniciativas buscan lo mismo, ¿vale? Lo hacen un poquito de manera diferente porque SBTI lo hace a nivel organizativo y nosotros damos valor y hacemos target exclusivamente a lo que es la operativa logística, que normalmente es un gran olvidado. Y Mm, Lucía, que trabajas con empresas que hacen estados de información no financiera y cálculo de huella de carbono, sabrás que la categoría 3-4 de alcance 3, que es el transporte, no es la más grande porque tenemos la 3.1, claro. pero si no está la segunda, está casi casi ahí, normalmente. Entonces, es una parte de la operativa de la empresa que es importante darle valor tanto a lo que hacen como a los objetivos que se quiere dentro de ese área. Sí, y aquí también importante diferenciar para nuestros espectadores la diferencia entre objetivo y medida. O sea, porque por un lado está el tema de los objetivos de cada empresa, de cuánto quieren reducir, y luego está el tema de las medidas que implantan, digamos, para Mm. ello, ¿no? Y que también en eso se diferencia un poco con SBTI, porque al final en SBTI vas a marcar unos objetivos a 2050, a 2030 o un poquito más hacia adelante, de descarbonización. Es decir, este es mi objetivo. Y a Mm, partir de ahí, tú verás cómo lo haces. exacto. En Lean and Green sí que cuando haces el objetivo a 5 años, ¿vale? Se es un poco más exhaustivo en cómo lo vas a hacer. Es
es importante tener un plan de descarbonización y unas iniciativas pensadas para llevar a cabo, porque si no, en la auditoría te dicen, oye, esto no lo pasas, y la auditoría no la hago yo. La auditoría la Claro, hace una entidad externa, una tercera parte ajena a nosotros, que aunque nosotros hablamos con ellos una vez acaba el año o alguna vez si hay alguna auditoría y estáis que es muy alineados. compleja y tal, que estemos exactamente alineados, al final la auditoría la tienen que aprobar ellos. Claro, sí, vosotros no podéis ser juez y parte. O sea, al final Exacto. es un poco. Pregunta Juan justo, y con esto ya damos por concluido este bloque, Ignacio, que si Lean and Green es solo para empresas logísticas o también para otras empresas, porque ellos tienen mucha flota de vehículos y tienen algunos clientes que les piden la huella de carbono por envío. O sea, esto un poco en línea con lo que habías dicho antes de qué perfiles veis más. Si puedes Ujú. responder a esta parte. Pues eso me parece, por un lado, muy interesante el concepto que ha dicho de emisiones por envío, ¿vale? Ujú, Porque es algo que va a traer la Ley de Movilidad Sostenible que se aprobó en diciembre del año pasado, ujú, ¿vale? Y que a lo que aprueben la metodología de cálculo que quieren implementar para esta ley, va a requerir que se tenga que dar por servicio de transporte el impacto en huella de carbono que tiene este. ¿Vale? ujú. Entonces, por ese lado, mencionar esto por un lado y por otro lado, lo que comentabas, al final, por lo que he entendido de la pregunta, ¿vale? Si no, animo a que me la hagáis por cualquier Sí. otro canal. Em, es interesante para la persona que ha hecho esa pregunta porque está hablando de llevar mercancía de un punto A a un punto B. No es necesario que Mm, estemos hablando de em, transporte de larga distancia, incluso paqueteros también sería lo que sería distribución urbana de mercancías, también entra dentro del Lean Green. Todo lo que es, insisto, en a lo mejor reducirlo a lo más básico, todo lo que es llevar del punto A al punto B algo, ya sea que nosotros lo llevamos o que contratamos a alguien para que lleve nuestro ¿Para que lo producto, lleve? es Mm, interesante. E incluso tenemos alguna empresa que está descarbonizando su logística en base a que ellos transportan residuos, ¿vale? mm. Entonces también tenemos ese punto extra de dentro de la cadena de logística. Sí, que aquí se ve un poco de todo y lo que dices tú, Ignacio, o sea, siempre que aclaremos que es llevar algo de un punto A a un punto B, Mm, eso ya cuenta como logística, digamos. correcto. Vale, Ignacio, pues damos por concluido esta parte del bloque primero de estado actual y tendencias. Si te parece, vamos a pasar ahora con el segundo bloque, que es el que está deseando aquí la audiencia, ¿no? Escuchar, que es ponernos manos a la obra. Aquí reaccionar también si es así. Pero bueno, entiendo que esta es la parte que más interesa de la mesa redonda de hoy, que es, oye, pues soy una empresa, quiero empezar a dar los primeros pasitos para adherirme a Lean and Green o conseguir esa primera estrella. Ujú. Entonces, aquí, Ignacio, ¿cuáles son las fechas clave que una empresa no puede perderse? ¿Tenéis algún cronograma, digamos, que seguir, como el estado de información no financiera? ¿Cuáles son los plazos, digamos, para esta convocatoria? Para aquí hay que diferenciar dos tipos de empresa para responder a esta pregunta, ¿vale? Hay empresas que quieren que cuando reciban el certificado de pasar de nivel dentro de la iniciativa, obtener el premio de paso de iniciativa ese mismo año, y hay empresas que les da un poco igual, ¿vale? Que Ujú, simplemente buscan el certificado y ya les llegará el premio cuando les tenga que llegar, ¿vale? ujú. Em, Voy a centrarme primero en las que son más fáciles de explicar, que son las que les da un poco igual cuándo recibir el premio. Estas Vale. empresas pueden dar la documentación cuando quieran, ¿vale? Tú puedes darme la documentación el 5 de noviembre, el 6 de febrero, en mitad de verano, que nosotros la revisaremos y una vez esté revisada y esté un poco más o menos conforme con lo que son los estándares Lean Green, lo mandaremos a la empresa verificadora. Y entonces pasáis la verificación y cuando pase la verificación recibís el certificado. Ujú, Luego tenemos las otras empresas que quieren recibir el premio, por ejemplo, en este 2026. ¿Vale? Los premios se reparten todos a la vez en una jornada en la que se reúnen todas las empresas Lean and Green o que están interesadas en la logística sostenible, que en este año es el 1 de diciembre. vale, ¿Vale? Obviamente, si el 1 de diciembre es la jornada, no podemos hacer las auditorías el 30 de noviembre. ¿Vale? claro. Entonces, nosotros siempre marcamos una fecha que es el 15 de julio,
¿vale? Para que luego todo el engranaje poco a poco pues vayamos sin prisas, ¿vale? Y que no aparezca estrés porque llegue la fecha de cierre. Porque al final, el 15 de julio, marcamos la fecha para que me enviéis a mí, que soy el responsable de proyectos, que va a guiaros si entráis en Lean and Green, cómo se rellena documentación y qué errores pueden haber. Yo me tengo que revisar los planes de vosotros como empresa en particular y de otras empresas que se quieren al final verificar, y eso implica tiempo, ¿vale? Mm. Entonces, si ya yo tengo que verificarlo, hacer una pequeña verificación primera, luego enviároslo con comentarios de vuelta, luego me lo vais a enviar y va a estar perfecto. Y, Revisarlo, exacto, hacer tal. una revisión. Luego ya lo mandaremos a la verificadora y la verificadora la auditoría. Si os fijáis aquí, ya estamos hablando de pequeños pasos de intercambio, de haz esto, haz lo otro, envíamelo de vuelta. Seguramente esto del 15 de julio, que me lo habéis enviado por primera vez como muy tarde, nos hemos plantado en agosto. En Mm. agosto, el 90% de los que estamos en Verano. esta llamada estamos en verano y estamos de Sí. vacaciones. Ya nos vamos a septiembre. Entonces, para que no haya el estrés de a la vuelta de vacaciones, de quiero rápidamente solucionar esto para diciembre, Mm. se marca el 15 de julio, ¿vale? Para que luego vaya poco a poco, porque luego pasa lo mismo. Llegamos a finales de año y son cierres. Mm. Entonces, Y sobre todo para que tú tampoco, Ignacio, tengas cuello de botella. O sea, al final que también te puedas organizar con tiempo. Y bueno, o sea, yo creo que es un poco como los exámenes del cole y la uni, de no es bueno el atracón final. Siempre es bueno ir estudiando poquito a poco cada día y mm, marcar bien los tiempos con... sí, y también hay un punto que no es tanto por beneficio mío, sino más beneficio a nivel de el interesado en empresa. pasar de nivel de la iniciativa, y es que al final no eres el único que se está presentando y Lean and Green tiene, esto lo hemos visto, tiene bastante tirón dentro de lo que es el sector y dentro de lo que es noticias del sector, ¿vale? Ujú. Entonces, el sector sabe que para ciertas fechas se empiezan a publicar empresas que pasan de nivel. Cuanto antes lo envíes para ir al 1 de diciembre, muy probablemente, si pasas la iniciativa al primero, eres el primero que aparece. Y normalmente, pues a veces te llevas como más visualización Mm. siendo el primero que siendo el que está pasando la auditoría al final. Entonces, aunque a lo mejor esto para algunas empresas es totalmente irrisorio, habrá algunas que digan, oye, pues a lo mejor me interesa capitalizar ese engagement. Mm. Sí, totalmente, que al final también tiene su reconocimiento, digamos, el, oye, he sido el primero de la clase y que debe cierta visibilidad, ¿no? El haber hecho ese trabajo previo y haber, digamos, cumplido los tiempos también vuestros. Ujú. En esta línea, Ignacio, ¿cuál es el punto de partida a nivel documentación? O sea, desde AECOC facilitáis unas plantillas que hay que rellenar, son 2 documentos. ¿Qué es aquí la Mm. información que necesitaría una empresa cumplimentar, digamos? Vale, una vez una empresa se adhiere e inscribe en Lean and Green, nosotros lanzamos una reunión de kick-off del proyecto, ¿vale? Ujú, Y en esta reunión os presentamos lo que son los documentos que os van a auditar. Se auditan 2 documentos, ¿vale? Uno que es en formato Word, que me vendrá una plantilla para que vayáis rellenando con las actividades que hace la empresa, cómo habéis calculado la huella, el KPI, una ujú, serie de cosas, ¿vale? Para que vayáis rellenando de manera escrita, que se auditará. Pero muchos de los datos que vais a meter aquí van a venir del otro documento que se audita, que es el dashboard, ¿vale? Y en el dashboard lo que se tiene principalmente es un año base en el que ponemos la huella de carbono que hemos calculado, el KPI que hemos seleccionado para la actividad de nuestra empresa y un poco la evolución a 5 años, ¿vale? Si hacemos, estoy hablando ahora mismo de premio y primera ujú, estrella, ¿vale? Para conseguir ese 20%, pues se ve la evolución de la intensidad de emisiones y de las emisiones absolutas y del KPI, ¿vale? En el dashboard para que luego podamos pasar esos datos a el Word. Y finalmente, aparte de estos dos que son verificables, tenemos un documento extra que este se da más de apoyo, ¿vale? Porque hay empresas ujú, que están empezando y empresas que a lo mejor no tienen el conocimiento o que les va bien simplemente tener esa información en un documento que es el que llamamos documento de alcance. Que ese ujú, documento lo que nos va a permitir es entender qué tengo dentro de mi operativa que vaya a afectar a Lean and Green, ¿vale? Porque puede ser que yo de primeras no tenga dentro de la iniciativa, oye, pues resulta que yo tengo un transporte marítimo que lo tengo dentro, pero no sé qué está impactando. Pues a mm. lo mejor tengo que poder estimar un poquito el impacto que tiene y dejarlo fuera.
Y entonces no tengo el 100% de mi actividad dentro, sino que Claro. tengo un 80%, un 70%, un 90%, ¿vale? Entonces es un documento de apoyo, pero que a las empresas normalmente les va bien, pero no se audita ese documento. Porque aquí, Ignacio, o sea, en tema de, o sea, ahora hemos visto, pues eso, has comentado un poco los documentos que hay que rellenar. La información que hay que rellenar realmente es datos de la huella de carbono logística, de los 3 alcances, o sea, ¿qué es la información que tendría una empresa que añadir Mm. aquí? Em, Como has comentado el tema de los alcances, ¿vale? Voy a hacer un pequeño inciso también. Ujú. Lean and Green no separa por alcances, ya que nosotros entendemos como operativa logística y lo demás, ¿vale? Huella de Entonces, carbono logística. exacto, huella de carbono logística. Entonces, dentro de la huella de carbono logística, si dividiéramos la huella en 3 alcances, tendríamos el transporte propio, Ujú. los almacenes como alcance 2 y luego el subcontratado como alcance 3, ¿vale? Pero nosotros no hacemos distinción de alcances en este caso. Simplemente decimos transporte por un lado, que luego se Como tal. clasificará como subcontratado propio, y almacenaje. Vale, y en esta línea, justo Ignacio, comentabas antes que uno de los desafíos más grandes de Lean and Green es la tema del dato, ¿no? O sea, de obtención del dato Mm. correcto. ¿Qué es lo que más os sorprende en ICOC cuando empiezan las empresas? O sea, la obtención del dato, ¿hay alguna cosita más que les cuesta? Em, Al final, la obtención del dato es un problema, bueno, un problema. Un Lo reto. que sí, un reto, mejor dicho, es un reto. Eh, que las empresas no suelen tener visibilizado o controlado. Y otro punto que es muy importante dentro del Lean and Green es ese KPI que he mencionado, Ujú, ¿vale? Que al final, como medimos en intensidad las emisiones, claro, si yo tengo un KPI que no muestre mi crecimiento real de actividad, puede jugar en detrimento mío. Voy a ejemplificarlo, ¿vale? mm, Tenemos 2 empresas. Las dos en este caso van a ser operadores logísticos, ¿vale? ¿vale? Ambas tienen unas emisiones absolutas que actúan en el numerador y un KPI. Una elige kilómetros y otra elige toneladas de KPI, ¿vale? Toneladas transportadas hablamos. Ujú, Vale, esta empresa que elige kilómetros, cuando quiera reducir su huella, probablemente no quiera decrecer como empresa, y la claro, empresa quiere normal. aumentar su actividad económica, Sí. ¿vale? Entonces, a lo mejor quiere ahorrar en kilómetros, quiere ahorrar o enviar más mercancía, ¿vale? Si yo envío más mercancía y hago los mismos kilómetros, seguramente me suba el consumo, por lo tanto me suban las emisiones un poco, pero el KPI se Ujú, me va a quedar igual. Ahí voy a cojear. Si reduzco los kilómetros enviando la misma mercancía, me van a reducir los kilómetros y la huella, y me voy a quedar igual. En cambio, en la otra pata, una empresa que ha elegido toneladas transportadas, si envío más toneladas emitiendo más o menos lo mismo, como tengo este número del denominador más grande, el, ujú. el- el indicador de intensidad ya se reduce. Y por otro lado, si reduzco los kilómetros enviando lo mismo, se va a reducir el de arriba. Claro. Entonces, hay diferentes maneras de ganar más con un KPI de tonelada que a lo mejor con uno de kilómetros. Pero sí Sí. que es verdad que lo que sería el mejor KPI, viendo a futuro posibles normativas, sería empezar a controlar tanto tonelada como kilómetro para calcular el tonelada kilómetro de cada trayecto. Sí, o sea, aquí Ignacio al final es un poco como los planes de descarbonización, ¿no? Que nosotros también en Decycle, yo a mis clientes les recomiendo coger KPIs y, digamos, objetivos que son alcanzables. O sea, porque si no, como dices tú, nos puede perjudicar al final casi más que ayudar. En este sentido, justo te iba a preguntar, Ignacio, por el rol bueno, de la tecnología en la medición y el reporting en el sentido de, oye, pues como tú me comentabas antes, hay como diferentes medallas, digamos, ¿no? Está la parte del bronce, el tema del plata. Entonces, aquí entiendo que según cómo estemos midiendo en la empresa la huella de carbono logística, me posiciono en una medalla, digamos, o no. Si puedes explicar un poquito esta parte. Sí, vale, vamos a comentar porque esto que estás mencionando de bronce, plata, oro, es la calidad del dato, ¿vale? Eso. Esta calidad del dato está pensada para que las empresas, cuando empiecen, tengan un poco más un dato un poco más laxo, ¿vale? Y Ujú, que empiecen en la iniciativa y que empiecen a trabajar, a posicionar ciertas medidas que les permitan avanzar dentro de la iniciativa, ¿vale? Entonces, esto tendríamos aquí las empresas que pueden empezar con calidad bronce. Dentro de calidad ujú. bronce se permiten cierto tipo de estimaciones para que podamos
más o menos, dar a entender qué tipo de impacto tiene nuestra actividad. ¿Qué es lo que Ujú. pasa? Que cuando avanzamos desde premio a primera estrella, ¿vale? Que sería el 20% de reducción, para conseguir la segunda, yo tengo que tener ya dato plata, ¿vale? Claro, Donde ya no se permiten estimaciones, sino que tienen que ser como mínimo datos correctos. datos modelados, digamos, ¿vale? Es Ujú. decir, tengo que tener una serie de datos que sean reales, que me permitan modelar el resto de datos, ¿vale? Es decir, tiene que haber cierta base un poco más sólida lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que Ujú. pasa? Si yo quiero hacer el cambio de estos datos justo el año que consigo la primera estrella, me voy a encontrar muy probablemente que no puedo hacerlo. Entonces, hay que empezar a Claro, implementar ciertas medidas de cálculo de dato o de obtención de dato de más calidad cuando estoy en este paso de estos 5 años desde premio, desde el año base hasta la primera estrella, hasta la segunda. para que cuando yo llegue a este punto y vaya a ir al siguiente, pueda comparar mismas metodologías, porque esto es algo muy importante. Yo no puedo cambiar de metodología y compararlo a la anterior, Claro, ¿vale? Porque si no, al final, claro, puede ser que simplemente sin yo hacer nada, por una metodología que es mejor, tengo una reducción y eso no es lo que es realista, lo que al final nuestro claro. impacto es el que es. Es que yo aprenda a medirlo mejor no hace que contamine menos, solo que Mm, lo mido mejor. claro. Totalmente, y esto de hecho pasa muchas veces con el tema de los factores de emisión, ¿no? Que cuando el MITECO de repente los actualiza, a veces hay ahí susto de, uy, me ha afectado a, o sea, no es que tú ahora contamines más, es que Mm. ahora se multiplica, digamos, por otro factor de emisión y por tanto la cifra es distinta. En este sentido, justo Ignacio, te quería preguntar por el tema de GLEC, porque sí que yo tengo muchos clientes que están midiendo la huella de carbono logística en base a la normativa GLEC y es algo que da bastante miedo, ¿no? O sea, el tema de GLEC, el tema alcance 3, lo ven como todavía un reto bastante grande. Entonces, saber un poco cómo encaja esta normativa y estas emisiones en el Lean and Green. Bueno, al final es como una metodología o un estándar de cálculo de huella perfectamente útil para lo que es Lean and Green y el alcance 3, así como se calcula con otros estándares que también entran dentro de la iniciativa, como serían GHG Protocol o Mm, diferentes métodos de cálculo, ¿vale? Obviamente, en este caso, siempre da un poco de miedo, pavor, lo sí, desconocido, porque la mayoría de vosotros os pasará lo que le pasa a cualquier empresa que no sabe qué es lo que hay ahí detrás. Pero mm, bueno, también para eso está el papel de D-Cycle en este caso, para guiar un poco a las empresas en lo que es el cálculo de alcance 3. claro. Sí, en este sentido también estamos aquí hoy por esto, ¿no, Ignacio? O sea, te hemos traído también para dar esa tranquilidad de, oye, que esto se puede y es muy sencillo, simplemente que cuando no lo conoces da como ese miedo, ¿no? Ay, Lean and Green, ¿qué es esto? Así que hoy estamos también un poco para dar esa tranquilidad a la audiencia de, oye, que al final es una iniciativa que si nos ponemos con ello, pues lo podemos sacar fácil. Sí, y que al final es bastante importante, por no decir crítico, conocer el alcance 3 de una compañía. Al final, para los que no sepáis cómo se desarrolla, cómo se estructura una huella de carbono, hablamos de alcance 1, 2 y 3, y alcance 1 es actividad propia, alcance 2 es suministro eléctrico principalmente, y alcance 3 Ujú. toda la cadena. Este alcance 3 normalmente es el más grande de todos, ¿vale? Es como un poco el elefante dentro de la habitación, de yo Sí, tengo el total. alcance 1 y 2 muy controlado y el alcance 3 no sé qué está pasando ahí. Luego con Excel Em, súper fácil y el 3 de repente es como, wow. claro, entonces el alcance 3 hay que ir entrando poco a poco, ver qué es lo que tengo, con apoyo externo normalmente funciona mucho mejor con gente que sabe la materia, pero es una parte que también te ayuda a entender muy bien cómo funciona tu organización. Y yo creo que Total. a la parte que ser un reto es algo yo para mí bonito, Mm, porque, ujú, bueno, entender cómo funciona tu empresa al completo, desde que compra el producto hasta que llega al fin de vida útil o el uso que pasa por mm. el usuario final, me parece conocer la empresa al detalle. De hecho, nosotros aquí con el tema del alcance 3 que dices, Ignacio, como hay 15 categorías, lo que solemos recomendar es ir una a una. O sea, no vamos a empezar a medir de repente, pum, el alcance 3 completo. O sea, solemos ir, ¿no? O sea, recomendamos como ir poco a poco. O sea, vamos viendo primero pues la parte de viajes, primero la parte de movilidad de empleados. O sea, vamos a ir poco a poco y ya luego entraremos con compras. Pero a veces que lo ves como, Dios mío, ¿qué es esto? Y que esto no hay que tenerle miedo al alcance No, y que al 3. final es lo que hemos dicho antes, llamar a ciertas puertas de la compañía. El dato Mm, la mayoría de veces lo tiene.
lo tenéis. Exacto. Lo que pasa es que saber a qué puertas llamar. ¿En dónde está? Exacto, Sí, y es poco a poco. Obviamente, yo siempre recomiendo que empiecen por la 3.4, que es la de transporte, pero claro, claro, ahí ya después cada uno tienes 15 categorías para empezar. exacto. Vale, pues oye, Ignacio, muchísimas gracias. Creo que ya ha quedado bastante claro la parte de cómo llevar esta teoría a práctica. Si te parece, una última pregunta antes de cerrar este bloque y abrir un poco a preguntas de los espectadores. Yo tenía la duda de cómo, o sea, cómo sabe una empresa que está lista ya para certificarse al Lean and Green. O sea, hemos visto, vale, pues obtenemos el dato, llamamos a las puertas correctas, hacemos un poco un análisis, ¿no? Desde bronce hasta luego plata, Ujú. pero hay empresas que se lanzan antes de tiempo y acaban frustradas, ¿no? Muchas veces. Entonces, ¿hay señales de saber cuándo se sabe que está lista o no, digamos? Si una empresa puede decirme cuántas toneladas ha movido en el último año y cuánto combustible ha consumido, voy a decir de la actividad propia, porque sé de la actividad ¿Vale? subcontratada es más difícil, tienen una gran parte del camino hecho. Sí que de las toneladas sí que suele ser más necesario saber lo que transportan tus subcontratados, pero si sabes esos dos datos, normalmente también sabes los kilómetros que realizan los subcontratados. Así que si me sabes decir esos dos, tres datos, normalmente lo demás es muchísimo más liviano. Y todo es ponerse también, ¿no, Ignacio? O sea, una vez empecemos, como Sí, también tenéis sí, el kickoff con vosotros, vais orientando, vais claro. dando las plantillas, poco a poco se van despejando las dudas también. Sí, sí, sí. Al final, estar dentro de la iniciativa y ser miembro y tal, em, da derecho, ¿vale? A que me llaméis en cualquier momento y cualquier duda que tenéis, os la respondo yo, o también está mi compañera Bárbara, que no ha Mm, venido hoy, pero sí, también lleva la iniciativa a nivel España y, y cualquiera de los dos os vamos a resolver, vamos, con total seguridad cualquier duda que tengáis. justo, que no están solos, vamos, que aquí tanto vosotros como nosotros desde Cycle damos esa asesoría y apoyo, y vosotros como expertos también en Lean and Green, pues que no les dejáis solos y les vais guiando también. Bueno, pues aquí damos por terminado el segundo bloque de la teoría a la práctica. Entiendo que ya queda bastante claro pues qué es Lean and Green, qué pasitos tenemos que seguir para conseguirlo. Reaccionar si veis que está siendo interesante para darnos un poco de ánimo aquí en este martes por la mañana. Entiendo que estáis aprendiendo mogollón con Ignacio. Y si te parece, Ignacio, ahora abrimos la parte de preguntas, ¿no? Si aquí también las empresas aquí presentes, espectadores, quieren preguntar alguna cosita por esta parte, os animamos a hacerlo. Yo mientras voy leyendo, si te parece, Ignacio, las que ya están en el chat, ¿vale? Pregunta Arancha que si ya tienes alguna certificación tipo ISO 14064, ¿hay alguna forma de equiparación o hay que empezar de cero? O sea, si tienes la huella de carbono medida, digamos. Bueno, tienes parte del camino hecho, porque si tienes la huella de carbono calculada, ¿vale? Tú en Lean and Green puedes entrar o calculándola desde, por ejemplo, el último año que ha cerrado, que es el 2025, o si la empresa considera que tiene cierto recorrido ya de mejora, que ha mejorado en los Ujú, últimos años porque ha ido implementando, ¿vale? Se puede llegar. Si la empresa puede certificar que respecto a su año base ha reducido un 20% en el 2025, podría irse atrás 5 años, ¿vale? Es decir, ese plan que teníamos del 25 hacia adelante, pues ese ujú, bloque yo lo puedo mover hacia atrás en el tiempo. Si puedo asegurar que el 25 tengo ese 20% de reducción. Si no puedo asegurar ese 20%, pero, ostras, sí que tengo un 15%, me claro. podría ir máximo a comparar con 3 años hacia atrás, ¿vale? Entonces, hay un poco de movilidad que en cuanto a lo que es el cálculo de huella, tú vas a tener ganado pues el numerador. El numerador ya lo tendremos. Mm. Y si controlas más o menos el numerador, seguramente el KPI lo puedas llegar a sacar y empezar a trabajar lo que sería el plan de descarbonización para Lean and Green. Mm. Sí, digamos que no es un punto, o sea, es un punto de partida, ¿no? O sea, el empezar ya a tener huella de carbono de la empresa, pues te ayuda a empujar un poco más ese plan de descarbonización y próximos pasos con el Lean and Green. Exacto, sí, sí, ya tienes un punto base para salir. Claro. Pregunta aquí, Ignacio, también, Ana Moral.
si es necesario saber los kilómetros exactos y el consumo exacto en el caso de transporte subcontratado. Porque es verdad que esto del transporte Mm, subcontratado a mí me lo pregunta mucho también, mm. porque no siempre es fácil conseguirlo. Entonces, ¿hay algún documento que tengáis para pedir esta información? Sí. Que si los kilómetros son necesarios. A ver, por un lado, ahora mismo lo que es el nivel oro, es decir, el mejor dato para Lean and Green en subcontratados es lo que sería calidad plata para el propio, ¿vale? Es decir, datos modelados. ¿Qué hacen normalmente las empresas? Suelen certificar mediante cartas, ¿vale? ¿Qué Ujú, significa certificar mediante cartas? Que yo le envío a la compañía subcontratada, oye, quiero saber cuál es tu consumo medio en todo el año, ¿vale? De litros de combustible, por ejemplo, que tu flota ha consumido, o para mí o en general, ¿vale? Y la empresa, mediante una firma de alguien que tenga cierta poder en esta compañía, dice, pues mira, mis vehículos consumen 36 litros a los 100, ¿vale? Y entonces de ahí tú puedes sacar un dato bastante realista del consumo que tiene esa flota para ti. ujú, Sí que es verdad que el tema de los kilómetros suele ser más necesario tener un dato un poquito más exacto, ¿vale? O como mínimo que tú tengas el punto de salida y de llegada, ¿vale? Y que mediante un TMS puedas obtener los kilómetros que realiza ese vehículo, ¿vale? No mm. simplemente destino-llegada, la ruta recta más rápida o el Google Maps, porque el Google Maps a veces tiene problemas con rutas que puede seguir el camión. Entonces, Sí, los TMS normalmente sí que tienen especificaciones para que si la ruta no es viable para el transporte, no la cogen. sí. Nosotros aquí justo, Ignacio, en esa parte trabajamos bastante con estimaciones, o sea, por dar un poco de luz a Ana. Si no tenemos el dato, o sea, se estima en base a siempre, digamos, la normativa GLEC y un poco por cumplir también con lo que vais a pedir vosotros luego del Mm. Lean and Green. Sí, y también después, esto es como está ahora, pero sí que es verdad que he comentado antes el tema de la ley de movilidad sostenible, Sí, em, que va a obligar a reportar la huella de carbono por servicio. ¿Qué ujú, significa eso? Que a vosotros, vuestro subcontratado, cuando le vayáis a contratar el servicio de transporte, va a estar obligado a calcular la huella por servicio. Es decir, que os va a decir, mi transporte emite pues 100 toneladas cada X kilómetros, ¿vale? O 100 toneladas cada X toneladas transportadas. Entonces, claro, eso ya vosotros, si eso está certificado, ya os cuenta como un ujú, dato de valor, ¿vale? totalmente, totalmente. Y aquí como, o sea, moraleja de la mesa redonda, que es lo que llevas repitiendo varias veces, es todo exponerse, ¿no? O sea, al final, Sí, hasta que no empezamos, pues no vamos a ver realmente hasta qué punto, o sea, cómo tenemos las cosas en casa, ¿no? Digamos. sí, y sobre todo, tampoco quiero dar el mensaje de, bueno, como tiene que llegar a la ley de modelo sostenible, pues no me pongo con ello, porque luego Claro, ya se exacto. pondrán ellos. Mm, Tampoco esperemos a eso, porque sabemos cómo va eso luego, que luego se entran las prisas, luego entran los problemas con ciertos puntos y empezar a trabajar ahora en lo que sería el cálculo de huella y los datos con con cierta seguridad de qué es lo que tengo, es que me va a permitir actuar sobre los puntos más que tienen más impacto de mi logística. Es que si no, yo puedo querer descarbonizar, pero si no sé qué es lo que tengo, ¿Cómo es voy como un, a...? es como un niño que le tapan los ojos y le crea una piñata. Sí, totalmente. Y aparte que, o sea, aquí la moraleja es eso, evitemos el atracón final, ¿no? Y aquí vamos a ir estudiando cada día un poquito para que ya cuando llegue el examen, pues estemos súper bien preparados. Te quería hacer, Ignacio, una última pregunta, y ya con esto cerramos, de un poco hacia dónde ves que va Lean and Green en los próximos 2, 3 años. O sea, ¿ves que vaya a haber una evolución en el programa? ¿Se va a exigir más? ¿Qué futuro le pronosticas, digamos, a esta iniciativa? Em, por un lado, al final vamos de la mano del transporte, ¿vale? Ujú, Porque somos una iniciativa que tiene en cuenta al final, es lo mm, que hemos dicho, ¿no? Nos basamos en la operativa logística. Y el transporte hacia dónde está yendo. En octubre
se va a poner obligatorio el documento de control digital. Dentro de un tiempo se pondrá otro documento digital. Estamos yendo a una digitalización de los datos del transporte. Entonces, yo veo que Lean and Green va a ir hacia un momento en el que va a estar mucho más automatizado la obtención de estos datos, por lo tanto, un conocimiento mayor de qué es lo que tenemos. También veo sinergias con CSRD, SBTI, con todo lo que son actores importantes de descarbonización a nivel europeo, ¿vale? Y también a nivel español, que la iniciativa, ¿vale? Que esto es un punto que yo que da bastante fuerza a lo que es a nivel nacional, Sí. que somos 170 empresas y somos la segunda a nivel europeo con más empresas, ¿vale? Pero la primera en crecimiento. Entonces, a 2-3 años esperamos, con toda la ilusión del mundo y con todo el trabajo que lleva ello, convertirnos en la primera fuerza de Europa en empresas que están dentro de la iniciativa. Totalmente. Y bueno, seguro que lo vais a conseguir, Ignacio, que con toda vuestra experiencia en el sector es hacia donde va un poco esta iniciativa. Pues nada, Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Ha sido un placer. Creo que toda la audiencia se ha quedado con todas las dudas resueltas. Cualquier cosita nos podéis escribir, sino tanto a Ignacio de AECO como a mí de Cycle. Y nada, esperamos que os haya servido, que os haya quitado ese miedo al Lean and Green. Y nada, seguimos hablando prontito. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Lucía.